Buenos días, buenas tardes, depende de donde nos encontremos. Mi nombre es María Fernanda Guitiangarre, soy especialista en conservación y restauración por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, situada en las Islas Canarias. Antes de nada, quiero agradecer a la organización del Seminario de Escultura Virreinal adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por la invitación a participar en este ciclo de conferencias interdisciplinares en torno a la escultura, iniciativa que aplaudo y que además hace que nos encontremos más cercanos en estos tiempos de obligado aislamiento. Es para mí un placer estar con ustedes desde mi sala a tu sala. Espero que esta charla sirva para acercarnos al mundo de la conservación y restauración matérica, basándonos en los criterios internacionalmente reconocidos del respeto a la obra de arte. A continuación voy a mostrar el proceso de restauración realizado a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores o de la Soledad, localizada en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Taganana, situada en la comarca de Anaga, al norte de la isla de Tenerife. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad es una pieza de tamaño medio cuyo autor se desconoce desgraciadamente, debiendo llegar al templo entre los años 1700 y 1713, según indica la doctora Negrín Delgado. Ha sufrido durante el transcurso de su existencia varias intervenciones de las cuales hablaremos a continuación. La última fue realizada en el siglo XX, según recoge el doctor Lorenzo Cáceres, ya que hay constancia de restauraciones efectuadas a distintas imágenes, y en concreto a la Virgen de los Dolores. Durante el ejercicio como tesorero primero y como párroco después de don Isidoro Cantero Andrada, entre los años 1933 y 1995. Actuaciones que no han quedado especificadas y no tenemos constancia del alcance real que tuvieron, ya que, como veremos a continuación, a veces dejan mucho que desear. En cuanto a su composición, podemos ver que existen una gran variedad de materiales. Encontramos madera tallada y policromada en cabeza y manos, o de madera vista en brazos y antebrazos, al igual que el candelero o bastidor cubierto por las telas encoladas. Se utilizaron maderas de cedro en rostros, brazos y manos, y madera de pino para el candelero. Para el recubrimiento del candelero se consiguieron telas de fibras naturales con tejidos de tafetán, encoladas a base de un material proteico que sirve a su vez como endurecedor, dándole así el apresto necesario. Estos lienzos están claveteados en la cintura y también en su parte inferior, sujetándose también mediante clavos a la base del candelero, configurando de este modo los pliegues de arriba abajo. Como caracteriza la mayoría de este tipo de imágenes, la parte más trabajada está soportada por un candelero sencillo, tiene los brazos fijos con clavos de forja por su parte superior y articulados mediante galletas a la altura de los codos. Las manos están unidas a los brazos mediante espigas de madera. En relación a la policromía de cabeza y manos, está realizada al óleo, llegando justamente al escote coincidiendo con la zona azul. En su rostro podemos observar la inclusión de ojos de cristal, elementos que es posible no existiesen inicialmente, y de ahí su repolicromía, de la que hablaremos más adelante. Por la parte trasera, en la parte superior de la espalda, la línea roja nos muestra el límite de la policromía de la cabeza y escote, y la línea amarilla limita una de las deformaciones del lienzo debido a que la imagen debe de estar hueca. Suponemos que aparte para aligerar su peso, sería también para la estabilidad de la madera. Es una lástima que durante su restauración no hubiésemos podido hacer ninguna radiografía que nos confirmase nuestra suposición. Como ya hemos dicho anteriormente, el uso del lienzo comienza desde su escote, pegado mediante algún tipo de adhesivo natural y con casi ningún clavo. Más abajo, a la altura de la cintura, va claveteado, formando las tablas de los pliegues superiores. El uso del candelero y de telas encoladas dotan a estas imágenes una ligereza que ayuda a ser manipuladas con cierta facilidad, pero sin embargo no las exime de ser realmente delicadas, dada la naturaleza de sus materiales, además de verse afectadas en mayor medida a los cambios ambientales. A continuación hablaremos de los deterioros principales de la imagen. Hemos visto alteraciones intrínsecas de los materiales debido al envejecimiento natural y también de ejecución. Pero los deterioros principales los encontramos en factores extrínsecos. La imagen que presentamos en esta fotografía es el estado inicial antes de su restauración.
A continuación mostraremos imágenes con detalle de todas las alteraciones y patologías como estudio previo a su restauración. Todos los materiales orgánicos son más o menos higroscópicos, es decir, dependen directamente de la humedad ambiental. Ya hemos hablado de los materiales utilizados para la ejecución de la imagen y todos ellos tienen relación unos con otros, afectando de esta manera al resto de materiales que se superponen. Entre los factores extrínsecos, que son aquellos factores que afectan de manera externa a los materiales, remarcaremos la humedad relativa y la temperatura. Taganana se halla en la costa, es decir, temperaturas medias que rondan los 22 grados y una alta humedad, siendo la combinación ideal para la proliferación de xilófagos y pudrición de la madera. En cuanto a los hechos fortuitos, según estudios de la doctora Negrín, muchos fueron los incendios que se produjeron en la comarca de Anaga. En concreto, hubo uno en la ermita de Santa Catalina Mártir, ermita cercana, y que durante una de las reconstrucciones de la iglesia matriz de Nuestra Señora de las Nieves se guardaron muchas de las imágenes allí. Y es muy probable que una de esas imágenes fuese la Virgen de la Soledad, ya que durante la restauración pudimos ver cómo ese fuego afectó a la imagen. Aún así, el factor más grave de todos ellos ha sido las producidas por causas antrópicas. Veremos cómo la falta de rigor y quizás también por falta de sensibilidad por desconocimiento hizo que en los años 50 se clavase la mascarilla con clavos desde su parte externa. A continuación hablaremos de la historia material en base a los materiales analizados y sabiendo que los factores intrínsecos de los materiales se ven afectados directamente por los factores extrínsecos. Así, por ejemplo, las grietas que se observan en superficie son debidas a la separación o movimiento de los embones que conforman la escultura por la flexibilidad propia de la madera. Es por ello que los estratos superpuestos a estos embones, teniendo menor capacidad de movimiento, pueden desprenderse de la madera quedando sueltos con el riesgo de su pérdida. En cuanto al faldón del candelero, compuesto por distintos tipos de lienzos con diferentes tramas, unas más abiertas y otras más cerradas, hace que el agarre de las capas superpuestas sean desiguales. La tela encolada se contrae al descender la humedad relativa y al aumentar se relaja, lo que afecta a su apresto, traduciéndose así en deformaciones que afectan a los movimientos de las capas de preparación y policromía superiores, y llegando a desprenderse en muchos de sus casos. También podemos observar la corrosión de los clavos de hierro debido a una fuerte sensibilidad a la humedad. Seguidamente estudiaremos los factores extrínsecos que han afectado en gran medida a la conservación de las imágenes. Comenzamos por las causas bióticas de pudrición debido probablemente a algún encharcamiento o humedecimiento, ya que en el interior de los listones se aprecian marcas de agua. La parte inferior de la base del candelero está atacada totalmente por carcoma, además de apreciarse un corte en uno de sus lados. Este es el resultado de uno de los listones internos del candelero atacado por insectos xilófagos, en concreto de carcoma. Como ya adelantamos anteriormente, la imagen fue afectada por un incendio, reflejándose en la carbonización de la madera de la cabeza. Es previsible que en el agujero del eje central de la cabeza hubiese tenido un perno de hierro que sujetase algún tipo de corona de metal y que haya alcanzado altas temperaturas, afectando así a la madera circundante. También se observa restos de masillas antiguas que posiblemente se colocaron para rellenar estos agujeros. Este es el caso más sangrante, ya que, como adelantamos anteriormente, la mascarilla se cayó. Este suceso, no recientemente porque ya han pasado más de 60 años, pero vecinos de Taganana recuerdan a día de hoy este incidente y para colocársela definitivamente decidieron fijarla con 3 clavos desde su parte exterior, 2 a los lados y una en la cabeza, la parte superior. Otro deterioro muy característico de las imágenes de vestir son las incisiones de alfileres y corchetes en el momento de vestirla, produciendo agujeros y arañazos en las capas de policromía, como puede verse. Aprovechando la imagen, vemos además claramente el punto de unión entre la tela encolada y los aparejos y policromía del busto.
En este detalle de la parte superior del torso encontramos dos agujeros. El superior es el agujero original donde iba colocado el puñal. Esto puede apreciarse por el lienzo plegado hacia su interior. Actualmente es en el agujero inferior donde va introducido el puñal. Alrededor se observa agujeros realizados por clavos, quizás con la intención de colocar algún tipo de sujeción adicional para el puñal. Siguiendo con las causas antrópicas, observamos las dobleces del tejido para poder acceder a los listones de internos del candelero, las flechas moradas, la unión de los lienzos y aquellas partes donde la imprimación no llegó por encontrarse en el interior de la doblez. También es evidente la zona de la base afectada por insectos xilófagos. Y para finalizar este apartado podemos observar la manera de sujetar la mano por miedo a su caída. Dos clavos atraviesan la mano y otros dos el antebrazo, utilizados como ganchos para donde poner en torno a ellos una cuerda que asegurase su fijación. Retomando la afirmación o la conjetura más bien de que nos encontramos delante de una repolicromía, se realizó la analítica pertinente y pudimos ver que se observan dos aplicaciones de pintura diferentes, separadas por una gruesa capa de cola de origen animal. En la imagen obtenida al microscopio electrónico de barrido de 500 aumentos se observa con más claridad estas dos intervenciones. Otro detalle que nos hace pensar que la imagen ha sido modificada es el agujero que se localiza bajo los brazos actuales, pudiendo pertenecer a otro tipo de articulación. Los estudios de fluorescencia con luz ultravioleta no dio indicios de ningún repique superpuesto a la policromía, solamente resaltó las faltas de pintura y restos de adhesivos. Resumiendo, mostramos el mapa de daños donde se recoge todas las patologías encontradas, como puede ser los craquelados, las pérdidas de policromía, pérdidas de preparación, grietas, rotos y desgarros, óxidos, piezas desencajadas, añadidos, pérdida de soporte, suciedad y estuco superpuesto. Entramos en los tratamientos de restauración. Aquí mostramos los procesos de restauración atendiendo a los materiales y por orden cronológico. Este es el estado en que nos encontramos la imagen. En un principio se quiso mantener el candelero original saneando las partes más deterioradas. Para ello se embolsó la pieza habiendo introducido permetrina en la madera del candelero. Pero su mal estado hizo que tuviese que ser sustituido por un candelero de las mismas medidas, pero de una manera que evitase la proliferación de insectos xilófagos, un biodeterioro muy común en estas zonas. Antes de nada, dado el estado en que se encontraba la capa pictórica de la vestimenta, hubo que realizar una fijación de la policromía a su soporte. Esta intervención se hizo mediante cola natural y papel manila, y en el exceso de humedad fue contrarrestado con el uso de espátula termoeléctrica. Para adherir los aparejos se realizó la fijación aplicando adhesivo acrílico previa humectación que ayudase a su reblandecimiento. Finalmente pusimos peso controlado que ayudase a bajar el aparejo sin romperlo. Hay que decir que aún humectando previamente con vapor caliente, la parte interna no quedó totalmente flexible y se respetó esta rigidez. En cuanto al rostro, una vez separada la mascarilla, se procedió a la eliminación de los adhesivos. En estas imágenes podemos observar el adhesivo más quebradizo, que sería el original con que se pegó en su ejecución inicial, y otro más elástico amarillo, que sería el utilizado para pegar la mascarilla cuando ocurrió el incendio, ya referido anteriormente. Para la limpieza de los adhesivos y de las zonas carbonizadas nos ayudamos del lápiz de vapor que aportaba humedad controlada.
de forma que se hinchase estos adhesivos y fuese posible su total remoción. Como medida preventiva y por la experiencia obtenida con la imagen, se colocó una espiga de madera que sujetase la mascarilla en caso de algún desprendimiento. La adhesión se realizó con cola polivinílica ayudada con una presión controlada. Aquí podemos verla desde otro ángulo una vez adherida perfectamente. A continuación se comenzó con el relleno de volúmenes del soporte con resinas sintéticas de madera en la cabeza y en la zona del escote. Debido al espesor del aparejo, se decidió aplicar una capa de resina antes del estucado, aislando en lo posible los movimientos intrínsecos de la madera y adelgazando así la capa de estuco posterior. Siguiendo con la capa pictórica, la fase siguiente fue la limpieza. Esta limpieza se llevó a cabo mecánicamente utilizando gomas de borrar de diferentes durezas. Aquí podemos ver el testigo de suciedad en el cuello y durante la intervención de la limpieza del rostro. En esta imagen puede percibirse el brillo natural de la policromía. Siguiendo con el soporte textil, se procedió a la adhesión de roturas y desgarros utilizando puentes de hilo de fibra natural hechos con lino desgastado y adhesivo termoplástico, concretamente Beba. Estas fotografías muestran los injertos que tuvieron que ponerse en las zonas donde había desaparecido el tejido. A continuación pasaremos a la fase de estucado. En el caso del torso y la falda se decidió aplicar un estuco pigmentado para agilizar esta fase que resultó bastante compleja, debido a la flexibilidad del soporte, saltando fácilmente los estucos al ejercer cierta presión en el momento de lijar para nivelar las superficies. En cambio, en las carnaciones se procedió a la manera tradicional con estuco de sulfato cálcico y cola orgánica, base blanca necesaria para alcanzar la reintegración posterior. Y así llegamos a la reintegración cromática o retoque, que consiste en completar el color de la capa pictórica y de las lagunas. Este procedimiento debe hacerse con colores reversibles, principalmente se usan métodos acuosos como puede ser la acuarela, finalizando los ajustes con pigmentos al barniz. La reintegración se realizó con la técnica de Rigatino para hacer estas reintegraciones discernibles de la pintura original. Y aquí mostramos la solución dada a la realidad de uso de la imagen. Se respetó el agujero original y se dejó el agujero que actualmente se está utilizando para colocar el puñal en su procesión. Bien, a continuación mostraremos el resultado de la restauración teniendo presente el estado en que la encontramos. Aprovechamos esta imagen para indicar que se trataron también los metales para protegerlos después de aplicar un inhibidor, en este caso taninos al alcohol, y vemos así también la nueva base del candelero para el que se respetó las medidas y grosores de los listones originales. Tenemos aquí el detalle de las manos por delante, un antes y un después, y por detrás. Esta es la zona del torso y el faldón del candelero. Y como última imagen presentamos la pieza vista desde todos sus lados. Como conclusión, hemos recuperado una imagen, hemos aprendido a leer desde su materialidad con ayuda de los métodos que actualmente están a nuestro alcance, quedando pendiente el estudio de rayos X o TAC para corroborar la hipótesis de que ha sido repolicromada o transformada. Muchas gracias por su atención y espero haber contribuido a sensibilizar de la importancia de poner en manos expertas el patrimonio cultural, que es único e irrepetible, ya que las malas actuaciones en su mayoría no son reversibles.
Quiero reiterar mi agradecimiento al Seminario de Cultura Virreinal por la oportunidad de poner en valor el estudio y el trabajo que hay detrás de cada restauración, pudiéndonos todos enriquecer con todos los hallazgos y los dilemas que siempre se encuentran detrás de cada intervención, sumándonos así a los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para llegar a conclusiones certeras en la historiografía de las piezas. Espero que todos se cuiden mucho para volvernos a reencontrar. Un saludo para todos y para todas.